El día que regresé al monte con mi abuelo no sentí miedo. Sentí algo peor, una familiaridad que no sabía explicar. El camino de tierra seguía igual de angosto que en mis recuerdos, aunque yo estaba convencido de no tener ninguno, y los árboles se inclinaban sobre el sendero como si intentaran cerrarlo detrás de nosotros. Mi abuelo manejaba despacio, con las manos firmes sobre el volante, los ojos clavados en el frente, como si conociera cada curva incluso antes de verla. No habíamos hablado en casi una hora. El único sonido constante era el crujido de la grava bajo las ruedas y el zumbido bajo del motor, que parecía demasiado fuerte en medio de tanto silencio. Cuando finalmente el auto se detuvo frente a la cabaña, el aire del monte entró por la ventana abierta con un olor húmedo, denso, mezcla de madera vieja, tierra y hojas en descomposición. Bajé primero. Sentí el suelo blando bajo mis zapatillas y una sensación extraña me recorrió el cuerpo, como si no estuviera pisando un lugar nuevo sino regresando a uno que mi cuerpo reconocía mejor que mi mente. La cabaña era pequeña, más pequeña de lo que había imaginado durante el viaje. Tenía el techo inclinado, algunas tablas oscurecidas por el tiempo y una ventana lateral cubierta por una cortina amarillenta que apenas dejaba pasar la luz. El arroyo quedaba a unos metros, invisible desde allí, pero podía escucharse su murmullo constante, un sonido suave que se mezclaba con el viento que rozaba las copas de los árboles. Mi abuelo bajó del auto con lentitud. Se quedó unos segundos de pie, observando el lugar, como si evaluara algo que yo no podía ver. Después me miró. No fue una mirada casual ni afectuosa. Fue directa, pesada. ¿No te acordás, no?, preguntó. Su voz no sonó curiosa. Sonó contenida. Sonreí, pensando que hablaba de alguna visita de mi infancia que yo simplemente había olvidado. Era muy chico, respondí. Si vine, no lo recuerdo. Él sostuvo mi mirada un segundo más. Luego asintió levemente, como si confirmara algo que ya sabía, y tomó las llaves para abrir la cabaña. Por dentro, el aire estaba frío y cargado. Había dos camas separadas por una mesa pequeña, una cocina a leña en un rincón y una repisa con utensilios antiguos. El piso crujió bajo nuestro peso, y el sonido se expandió por el interior vacío con una resonancia incómoda. Mientras dejaba mi mochila sobre una de las camas, tuve una sensación fugaz, una imagen casi imperceptible, yo de pie en ese mismo lugar, pero más bajo, mirando hacia la puerta con ansiedad. La visión desapareció tan rápido como llegó. Me quedé quieto unos segundos, esperando que regresara. No lo hizo. ¿Seguro que nunca vine?, pregunté sin pensarlo demasiado. Mi abuelo estaba encendiendo la cocina a leña. El chasquido del fósforo iluminó su rostro por un instante, marcando las arrugas profundas alrededor de sus ojos. A veces la mente borra cosas, dijo, sin mirarme. No siempre es malo. No pregunté qué significaba eso. La tarde pasó entre tareas simples. Cortamos algo de leña, acomodamos provisiones, revisamos el pequeño generador que apenas usábamos para encender una lámpara. El monte, a esa hora, parecía inofensivo. Incluso tranquilo. El sol filtrándose entre las ramas daba al lugar un tono dorado que casi invitaba a confiar. Pero había algo en el silencio que no terminaba de ser natural. No era la ausencia de sonido. Era la sensación de que los sonidos estaban demasiado lejos. Como si el mundo exterior se hubiera retirado unos metros más allá de lo habitual. Antes de que oscureciera, salí a caminar unos pasos alrededor de la cabaña. No me alejé mucho. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas que amortiguaban mis pisadas. Mientras rodeaba uno de los árboles más gruesos, algo llamó mi atención. Había marcas en la corteza. Me acerqué. No eran simples rayones. Eran letras. Mi nombre. Tallado con torpeza, pero claramente legible. Sentí un escalofrío que no tenía que ver con el frío del atardecer. Pasé los dedos por las hendiduras. La madera alrededor estaba más oscura, como si el tiempo hubiera intentado cerrar la herida sin lograrlo del todo. Debajo de mi nombre había una fecha. 10 años atrás. Retrocedí un paso. Intenté recordar. Forcé mi mente como quien intenta ver algo en la oscuridad cerrando los ojos con más fuerza. No apareció nada.
Ni una imagen, ni una sensación clara. Solo un vacío incómodo. Abuelo, llamé, intentando mantener la voz firme. ¿Vos hiciste esto? Escuché sus pasos acercándose sobre las hojas. Se detuvo a mi lado y miró el árbol en silencio. Su expresión no fue de sorpresa. Fue de reconocimiento. Vos lo hiciste, respondió. La naturalidad con la que lo dijo me dejó sin palabras. Yo nunca estuve acá. Él no discutió. No insistió. Solo volvió a mirar el árbol como si observara algo más que un nombre tallado. Anochece rápido, dijo finalmente. Mejor entramos. Durante la cena, noté algo que en otro contexto habría pasado desapercibido. Mi abuelo sirvió la comida en 3 platos. Colocó uno frente a mí. Uno frente a él. Y el tercero en el extremo de la mesa. Lo miré, esperando alguna explicación espontánea. No llegó. ¿Esperamos a alguien?, pregunté, intentando que sonara ligero. Se quedó quieto unos segundos, sosteniendo la cuchara en el aire. Costumbre, respondió al fin. La palabra quedó suspendida entre nosotros, más pesada de lo que debería. Esa noche me acosté con una incomodidad difícil de definir. No era miedo. Era la sensación de estar olvidando algo importante. Como cuando uno intenta recordar un sueño apenas despierta y siente que, si no lo atrapa en ese instante, se perderá para siempre. El sonido del arroyo era más fuerte en la oscuridad. O tal vez el resto del mundo se había silenciado por completo. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me dormí. Pero sé exactamente cuándo comenzó el sueño. Estaba de pie entre los árboles. El aire era más frío, más denso. No veía la cabaña. No veía el cielo. Solo troncos que se extendían en todas direcciones. Y frente a mí, a unos metros, había un niño. Estaba quieto, de espaldas. Llevaba la ropa mojada, pegada al cuerpo. El cabello oscuro goteaba lentamente, formando un pequeño charco a sus pies. No se movía. No hablaba. Intenté acercarme, pero sentí que el suelo se volvía pesado bajo mis piernas, como si cada paso requiriera más esfuerzo del normal. Quise llamarlo. No pude. El niño inclinó apenas la cabeza, como si hubiera escuchado algo detrás de él. Y en ese instante tuve la certeza inexplicable de que, si se daba vuelta, yo iba a reconocer su rostro. Desperté sobresaltado, con la sensación de haber olvidado algo crucial en el último segundo del sueño. La cabaña estaba en silencio. Pero desde afuera, muy cerca de la puerta, escuché algo que no provenía del arroyo ni del viento. Una respiración. Lenta. Constante. Como si alguien estuviera de pie del otro lado, esperando. No dije nada sobre la respiración a la mañana siguiente. No porque creyera que lo había imaginado, sino porque había algo en la manera en que mi abuelo se movía desde que amaneció que me hizo sentir que cualquier pregunta sería recibida como una confirmación de algo que él ya temía. El desayuno transcurrió en un silencio espeso. Afuera, el monte parecía distinto bajo la luz del día, menos amenazante, casi apacible, pero yo no podía sacudirme la sensación de que durante la noche había cambiado de forma. Mi abuelo evitaba mirarme directamente. Se concentraba en tareas pequeñas y precisas, afilar un cuchillo que ya estaba afilado, revisar el generador que funcionaba sin problemas, acomodar los mismos utensilios en el mismo orden. Era como si necesitara mantener las manos ocupadas para no tener que hablar. Intenté convencerme de que el sonido había sido un animal. El monte está lleno de criaturas nocturnas. Zorros, perros salvajes, algún ciervo curioso. Pero la respiración que escuché no tenía el ritmo irregular de un animal alerta. Era pausada. Consciente. Demasiado cercana a la puerta. Salí a caminar después de desayunar, esta vez alejándome un poco más de la cabaña. El suelo estaba húmedo por el rocío y el aire tenía ese olor metálico que precede a la lluvia, aunque el cielo permanecía despejado. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero mis pasos parecían dirigirse solos, guiados por una intuición que no reconocía como propia. El arroyo apareció entre los árboles como una cicatriz brillante que atravesaba el monte. No era ancho,
pero el agua corría con una fuerza constante, golpeando las piedras con un murmullo que se volvía hipnótico si uno lo escuchaba demasiado tiempo. Me quedé observándolo, intentando encontrar en su sonido algo que activara un recuerdo. Algo que me dijera por qué, al verlo, sentía una presión incómoda en el pecho. Entonces lo vi. En la orilla opuesta, entre dos troncos caídos, había una remera colgada de una rama baja. Estaba mojada, oscura por el agua, balanceándose levemente con el viento. Mi primera reacción fue pensar que era basura arrastrada por la corriente. Pero al acercarme unos pasos más, reconocí el color. Era mía. La había usado el día anterior durante el viaje y estaba seguro de haberla dejado doblada dentro de mi mochila. El agua seguía corriendo como si nada fuera extraño. Como si el monte no estuviera sosteniendo pequeños detalles fuera de lugar. Crucé el arroyo por un tramo de piedras que asomaban apenas sobre la superficie. El frío del agua atravesó mis zapatillas cuando una de ellas se deslizó, pero logré mantener el equilibrio. Tomé la remera. Estaba completamente empapada. No tenía barro. No tenía hojas. Solo agua limpia, como si alguien la hubiera sumergido y colgado allí con cuidado. Me quedé unos segundos sosteniéndola, tratando de reconstruir mentalmente una escena lógica, yo caminando dormido hasta el arroyo, metiéndome al agua sin recordar nada. Pero mi cuerpo no mostraba señales de haber estado allí. No tenía los pantalones mojados. No había tierra en mis manos. Escuché un crujido detrás de mí. Me giré con el corazón acelerado. No había nadie. El monte estaba quieto. Demasiado quieto. Ni siquiera el canto de los pájaros interrumpía el murmullo del agua. Regresé a la cabaña con la remera en la mano. Mi abuelo estaba sentado en el escalón de entrada, mirando hacia el interior del bosque como si esperara algo. ¿Fuiste al arroyo?, preguntó sin volverse. Sí. Asintió lentamente. Le mostré la remera. Durante un instante, algo cruzó por su rostro. No fue sorpresa. Fue una especie de resignación. La encontré colgada del otro lado, dije. ¿Vos la llevaste? Negó con la cabeza. Anoche llovió un poco, respondió. Tal vez la humedad. Miré el cielo despejado. La tierra no mostraba señales de lluvia reciente. Las hojas estaban apenas húmedas por el rocío normal de la mañana. No insistí. Esa tarde, mientras buscaba algo en una de las alacenas altas, encontré una caja de lata escondida detrás de un viejo frasco de café. No estaba cerrada con llave ni nada parecido, simplemente parecía apartada, como si no fuera algo que se usara con frecuencia. La bajé con cuidado y la apoyé sobre la mesa. Dentro había fotografías. La primera mostraba la cabaña años atrás, con la madera más clara y el techo recién pintado. La segunda era del arroyo en verano, con el agua más baja. Pasé a la siguiente. Mi estómago se contrajo. En la foto estábamos mi abuelo y yo, más pequeños ambos, aunque el paso del tiempo era mucho más evidente en él. Yo tendría alrededor de 8 o 9 años. Sonreía a la cámara con una expresión despreocupada que no recordaba haber tenido en ese lugar. Pero no estábamos solos. A mi lado había otro chico. Tenía casi mi misma altura, el mismo tono de piel, el cabello oscuro y lacio que caía sobre la frente. Nos parecíamos de una manera inquietante, como si fuéramos hermanos. Su brazo estaba apoyado sobre mi hombro con naturalidad. Ambos sonreíamos. Di vuelta la fotografía, esperando encontrar un nombre escrito atrás. No había nada. Sentí que el aire dentro de la cabaña se volvía más pesado. Como si las paredes se hubieran acercado unos centímetros. Mi abuelo entró en ese momento. Sus pasos se detuvieron al verme con la foto en la mano. No habló. ¿Quién es?, pregunté finalmente. Su silencio duró demasiado. Un amigo, respondió al fin. ¿Qué amigo? Se acercó despacio y tomó la foto sin brusquedad. La sostuvo entre los dedos como si fuera algo frágil. Venía seguido, dijo. Ustedes se llevaban bien.
Intenté buscar en mi memoria alguna imagen, algún nombre, alguna risa compartida. No había nada. Solo un vacío compacto, sólido, imposible de atravesar. ¿Por qué no lo recuerdo? Mi abuelo levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban más cansados que el día anterior. Porque fue hace mucho. No era una respuesta. Esa noche, durante la cena, volvió a servir 3 platos. Esta vez no pregunté. La sensación de estar acompañado no me abandonó ni un segundo. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento contra las paredes, parecía formar parte de un lenguaje que yo casi entendía, pero que se negaba a completarse. Me acosté más tarde que la noche anterior, decidido a no dormirme fácilmente. Quería estar despierto si algo volvía a acercarse a la puerta. No sé en qué momento el cansancio me venció. El sueño regresó sin aviso. Esta vez no estaba en medio del bosque. Estaba junto al arroyo. El cielo estaba cubierto de nubes densas y el agua corría con mucha más fuerza que en la realidad, golpeando las piedras con violencia. El niño estaba allí otra vez. Pero ahora no estaba de espaldas. Me miraba. Su rostro era el mío a los 8 años, pero distorsionado por algo que no supe identificar al principio. Tardé unos segundos en entender que no era el rostro lo que estaba cambiado, sino la expresión. No sonreía. No estaba enojado. Me observaba con una mezcla de decepción y algo más profundo. Tristeza. Intenté hablarle, pero el sonido del agua creció hasta cubrir cualquier intento de palabra. El niño dio un paso atrás, acercándose al borde del arroyo crecido. Entonces escuché otra voz. No venía de él. Venía detrás de mí. No te des vuelta. La voz de mi abuelo. Pero sonaba más joven. Más desesperada. Sentí una presión en la espalda, como si algo me empujara hacia adelante. El niño perdió el equilibrio. El agua lo envolvió en un instante. Desperté con el corazón golpeándome las costillas. La cabaña estaba oscura. El sonido del arroyo era más fuerte que nunca. Y esta vez, además de la respiración, escuché algo más desde el otro lado de la puerta. Un leve golpe. Los golpes no volvieron a repetirse después de esos 3 toques. Permanecí inmóvil en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, esperando que el sonido regresara, que se transformara en algo más claro, más definible. Pero lo único que quedó fue el murmullo constante del arroyo y esa respiración tenue que parecía desplazarse lentamente a lo largo de la pared exterior, como si quien estuviera allí supiera que yo estaba despierto. No me levanté. No tuve el valor de hacerlo. Cuando amaneció, la luz gris que se filtraba por la ventana me encontró en la misma posición, con el cuerpo tenso y la garganta seca. Mi abuelo ya estaba despierto. Lo supe antes de verlo por el sonido regular del cuchillo golpeando la tabla de madera en la cocina. Me incorporé despacio y salí de la habitación. Él no pareció sorprendido al verme. «¿Dormiste poco?», dijo sin mirarme. No era una pregunta. Me senté frente a la mesa. El tercer plato ya estaba servido. «Anoche golpearon la puerta», dije, sin rodeos. El cuchillo se detuvo un instante en el aire. Luego continuó su movimiento como si nada hubiera ocurrido. «El monte hace ruidos», respondió. No eran ramas. Silencio. Escuché que tocaban. 3 veces. Esta vez dejó el cuchillo sobre la mesa. Sus manos permanecieron apoyadas a ambos lados de la tabla, los nudillos tensos. «No abras la puerta de noche», dijo finalmente. La respuesta fue demasiado precisa para alguien que supuestamente no sabía de qué hablaba. «¿Quién está afuera?», pregunté. Me miró por primera vez esa mañana. En sus ojos no había miedo. Había cansancio. «Nadie que puedas ayudar», respondió. La frase quedó suspendida entre nosotros, cargada de una implicación que no quise analizar en ese momento. Decidí volver al arroyo después del desayuno. No porque quisiera enfrentar lo que fuera que mi mente estaba construyendo, sino porque sentía que algo en ese lugar exigía ser recordado. Como si el agua guardara una imagen que estaba esperando a que yo la reclamara.
El cielo comenzaba a cubrirse de nubes densas, pesadas, similares a las del sueño. El aire tenía esa electricidad previa a la tormenta que eriza la piel incluso antes de que caiga la primera gota. Me detuve en la orilla y cerré los ojos. Intenté escuchar más allá del ruido superficial del agua. Intenté imaginar el mismo lugar años atrás, con un caudal más alto, con lluvia golpeando la superficie, con dos chicos demasiado confiados acercándose a una corriente que no entendían. La imagen llegó fragmentada. Risas. Un desafío. Una piedra lanzada más lejos de lo que debía. No te animas. Esa voz no era mía en el recuerdo. Era del otro chico. Sentí una presión en el pecho. Abrí los ojos y el monte pareció inclinarse apenas, como si el mundo hubiera perdido estabilidad por un segundo. El agua corría más fuerte que el día anterior. O quizás era mi percepción la que había cambiado. Y entonces lo vi otra vez. No como en el sueño. No completamente sólido. Pero allí, al otro lado del arroyo, entre los árboles, una silueta inmóvil. La misma estatura. El mismo cabello oscuro. No se movía. No necesitaba hacerlo. Sabía que yo lo estaba viendo. Di un paso hacia adelante sin pensar. El borde del arroyo cedió bajo mi peso y una de mis zapatillas se hundió en el barro. El frío del agua me atravesó el pie, subiendo por la pierna como una descarga. La silueta no desapareció. Pero tampoco se acercó. ¿Qué pasó ese día?, murmuré, sin saber si le hablaba a él o a mí mismo. El viento aumentó de repente, levantando pequeñas olas en la superficie del arroyo. Las hojas comenzaron a agitarse con violencia. Y en ese movimiento caótico, la figura se desdibujó hasta desaparecer. Retrocedí con el corazón acelerado. No estaba huyendo de una aparición. Estaba huyendo de una certeza que empezaba a tomar forma. Regresé a la cabaña con la ropa mojada hasta el tobillo y la mente cargada de imágenes incompletas. Mi abuelo estaba sentado en la misma silla del día anterior, mirando hacia el bosque. Se va a alargar fuerte, dijo, observando el cielo. Me quedé de pie frente a él. Yo no me caí, dije. No sé de dónde salió esa frase. Pero al pronunciarla sentí que algo encajaba. Su mandíbula se tensó. ¿Qué recordás?, preguntó en voz baja. Imágenes sueltas comenzaron a ordenarse como piezas de un rompecabezas mal armado. Nosotros dos en la orilla. El otro chico riéndose. Yo enojado por algo insignificante, una burla, un empujón previo, una competencia absurda por quien lanzaba la piedra más lejos. El agua creciendo. Mi mano extendiéndose. Un empujón que no fue fuerte, pero fue suficiente. El pie resbalando. El grito. Cerré los ojos con fuerza. Yo lo empujé, susurré. El sonido del viento contra las paredes de la cabaña aumentó, como si el monte mismo estuviera reaccionando a la confesión. Fue un juego, dijo mi abuelo rápidamente. Eran chicos. No fue un juego. Lo miré. Y supe, en la profundidad de su expresión, que él había visto todo. Yo estaba enojado, continué. Él se burló, y yo. La imagen final llegó con una claridad que me dejó sin aire, el chico intentando recuperar el equilibrio, su mano buscando apoyo en el vacío, mis dedos rozando los suyos sin sujetarlos. No fue un accidente puro. Fue un impulso. Un segundo de rabia infantil que se volvió irreversible. Salté al agua, dijo mi abuelo, casi para sí mismo. Pero la corriente estaba más fuerte de lo que parecía. Su voz no temblaba. Era plana. Como si hubiera repetido esa frase muchas veces en su mente. ¿Lo encontraron?, pregunté, aunque la respuesta ya estaba en el silencio que siguió. Negó lentamente. La lluvia comenzó a caer en ese instante, golpeando el techo de la cabaña con violencia creciente. El sonido era ensordecedor, envolvente, como si el pasado estuviera repitiéndose afuera. No fue tu culpa, dijo. Pero esta vez no intentó sostenerme la mirada al decirlo. La tormenta arreció durante horas. El arroyo creció, su rugido transformándose en algo casi animal.
Desde la ventana podía ver cómo el agua se volvía turbia y más rápida, exactamente como en los fragmentos de memoria que ahora regresaban sin pedir permiso. Cuando cayó la noche, el monte no parecía el mismo lugar al que habíamos llegado 3 días atrás. La oscuridad era más densa, más cerrada. No se distinguían las formas entre los árboles, solo sombras superpuestas. Me acosté sabiendo que el sueño volvería. Y volvió. Esta vez no hubo transición. Estaba en el agua. La corriente me arrastraba con fuerza, golpeándome contra piedras invisibles bajo la superficie. Intentaba nadar, pero cada movimiento parecía empujarme más profundo. Y allí, a pocos metros, vi al otro chico. No luchaba. No gritaba. Me miraba. Con esa misma expresión de decepción que había visto antes. Intenté alcanzarlo, pero el agua nos separaba una y otra vez. Entonces comprendí algo que no había querido aceptar. En el recuerdo real, yo no me lancé inmediatamente tras él. Me quedé paralizado unos segundos. Segundos que hicieron la diferencia. Desperté con un jadeo ahogado. La tormenta había cesado. El arroyo seguía rugiendo. Y esta vez, cuando escuché pasos alrededor de la cabaña, no dudé de lo que significaban. No eran golpes. No era respiración. Eran pasos descalzos sobre la tierra mojada. Lentos. Rodeando la cabaña. Esperando. Los pasos no se detuvieron cuando dejé de respirar para escuchar mejor. Continuaron su recorrido alrededor de la cabaña con una paciencia insoportable, como si quien caminara allá afuera no tuviera ninguna prisa, como si supiera que tarde o temprano yo iba a salir. Me incorporé lentamente y miré hacia la cama de mi abuelo. Estaba vacía. La manta doblada con precisión, como si nadie la hubiera usado en toda la noche. Un frío distinto al del monte me recorrió la espalda. ¿Abuelo? Llamé en voz baja. No hubo respuesta. Los pasos cesaron justo frente a la puerta. No hubo golpes esta vez. No hubo respiración. Solo silencio. Me levanté y avancé hacia la sala principal. La puerta estaba cerrada desde adentro, la traba puesta. Nadie había entrado. Nadie había salido. Sin embargo, la sensación de presencia era tan intensa que el aire parecía comprimirse contra mis pulmones. Miré la mesa. Había 3 platos servidos. Pero la comida estaba fría. Intacta. Como si llevara horas allí. La luz que entraba por la ventana tenía un tono extraño, más opaco. Me acerqué y corrí la cortina apenas unos centímetros. El monte no se veía como los días anteriores. Los árboles parecían más oscuros. Más altos. La vegetación alrededor de la cabaña estaba más crecida, más salvaje, como si hubiera pasado mucho más tiempo del que yo recordaba. Abrí la puerta. El aire tenía olor a humedad vieja. No a lluvia reciente. A abandono. Bajé los escalones con lentitud. No había huellas alrededor de la cabaña. Ni las mías. Ni las de mi abuelo. Ni las de nadie. El suelo estaba cubierto de hojas secas acumuladas en capas gruesas, como si no hubieran sido pisadas en meses o años. Me giré hacia la estructura. La madera estaba más deteriorada de lo que recordaba. Algunas tablas estaban combadas. Una de las ventanas tenía el vidrio rajado. Retrocedí un paso. No, murmuré. Volví a entrar. El interior ya no era el mismo. El polvo cubría la mesa en una capa visible. Los utensilios estaban oxidados. La cocina a leña tenía cenizas antiguas, endurecidas por el tiempo. Los platos que había visto servidos segundos antes ya no estaban allí. La mesa estaba vacía. Sentí que algo se rompía dentro de mí, no con violencia, sino con una certeza silenciosa que llevaba años esperando este momento. Corrí hacia la habitación. La cama de mi abuelo estaba cubierta por una sábana amarillenta. Intacta. Como si no hubiera sido usada en mucho tiempo. La mía también. No había mochilas. No había ropa. No había provisiones. Solo abandono.
Salí de la cabaña casi tropezando y avancé hacia el arroyo sin pensar. Las ramas me arañaban los brazos mientras cruzaba el pequeño claro. El murmullo del agua seguía allí, constante, indiferente. Pero cuando llegué a la orilla, entendí lo que estaba viendo. El arroyo era más estrecho de lo que recordaba. Más bajo. Las piedras estaban expuestas en lugares donde antes el agua corría con fuerza. Era exactamente como en la fotografía antigua. No como en los recuerdos recientes. Me llevé las manos a la cabeza. Las imágenes comenzaron a superponerse. La visita de hace 10 años. El empujón. La caída. Mi abuelo lanzándose al agua. Los días siguientes envueltos en un silencio espeso en casa. Las preguntas que nadie me hizo directamente. La forma en que evitaban mencionar el nombre del otro chico. Y después. La distancia. La cabaña cerrada. Mi abuelo enfermando con los años. El entierro. El velorio. La tierra cayendo sobre el ataúd. Abrí los ojos. El monte seguía allí. Pero mi abuelo no. Mi abuelo llevaba 3 años muerto. Las piernas me cedieron y caí de rodillas en la orilla del arroyo. El agua seguía fluyendo con la misma naturalidad que lo había hecho aquella tarde lejana. Indiferente a mi memoria, indiferente a mi culpa. El viaje no había sido real. No de la forma en que lo viví. No había auto. No había provisiones. No había conversaciones recientes. Había regresado solo. Tal vez días atrás. Tal vez esa misma mañana. No podía estar seguro. El monte no había traído de vuelta al otro chico. Había traído de vuelta lo único que quedaba pendiente. Yo. Sentí una presencia a mi lado. No como una sombra definida. No como una figura sólida. Pero lo supe. Giré lentamente la cabeza. El niño estaba allí. Ya no parecía mojado. Ya no parecía arrastrado por la corriente. Estaba simplemente de pie, observándome. Su rostro no mostraba enojo. Solo una tristeza serena. Lo recuerdo, dije en voz alta. El viento recorrió la superficie del agua, formando pequeñas ondas. No fue un accidente, continué, con la voz quebrada. Pero tampoco quise que murieras. Las palabras sonaron frágiles en el aire abierto. El niño inclinó apenas la cabeza. Y por primera vez, la imagen no me resultó ajena. No era un fantasma. No era algo que el monte hubiera creado. Era el último fragmento de mi memoria negada, tomando forma para obligarme a mirarlo. Parpadeé. Y ya no estaba. El arroyo seguía corriendo. El monte permanecía en silencio. Me quedé allí largo rato, respirando, dejando que el peso de lo que había evitado durante años terminara de asentarse en mi pecho. Cuando finalmente me levanté y regresé hacia la cabaña, entendí que no había nada más que hacer allí. No podía cambiar el pasado. No podía traerlo de vuelta. Pero tampoco podía seguir fingiendo que no había ocurrido. Al alejarme, no miré atrás. Sin embargo, mientras avanzaba por el sendero cubierto de hojas, tuve la certeza incómoda de que el monte no me estaba despidiendo. Me estaba observando. No con amenaza, sino con memoria. Y por primera vez en 10 años, supe que no era el único que recordaba lo que había pasado en el agua. Si llegaste hasta acá, ahora entendés por qué algunas cosas no se olvidan. A veces creemos que el tiempo entierra lo que pasó. Que si no lo nombramos, si no lo pensamos, si no volvemos al lugar donde ocurrió, desaparece. Pero la memoria no funciona así. No se borra. Se esconde. Espera. Y cuando encuentra la forma de regresar, lo hace sin pedir permiso. Lo más inquietante no fue el monte. No fue la cabaña. Ni siquiera fue el niño junto al arroyo. Lo más inquietante fue descubrir que durante años viví tranquilo sabiendo que faltaba algo, y nunca quise averiguar qué era. Tal vez todos tenemos un arroyo al que evitamos volver. Un momento exacto donde algo cambió.
Un segundo que preferimos reinterpretar como accidente, como error, como mala suerte. Pero la mente no olvida lo que la culpa no resuelve. Si esta historia te dejó pensando, contame en los comentarios. ¿Crees que el protagonista realmente enfrentó lo que pasó? ¿O que el monte todavía guarda algo más? Y si querés escuchar la próxima historia, suscríbete y activa la campana. Porque algunas memorias no terminan cuando creemos. A veces, recién empiezan cuando decidimos recordarlas.